Un día, el menos esperado, Moisés citó a todo el pueblo de Israel. Tenía un mensaje claro y contundente que darles. Dijo: ya tengo 120 años, no tengo fuerza para entrar ni salir. Además, Jehová me ha dicho: no cruzarás el Jordán. En ese instante, Moisés comenzó a preocuparse quién sería el líder que llevaría a este pueblo a esa Canaán para que se cumplieran las promesas de Dios. Jehová le respondió: llama a Josué, hijo de Nun, que sobre él está el Espíritu, y pon sus manos. Ahora Moisés le dice al pueblo: no se preocupen, Josué será el líder que los introducirá a la tierra y cumplirá la promesa que Dios dio a nuestros padres. En ese instante, Moisés miró a Josué y le dijo: tú, Josué, esfuérzate, anímate, ve delante con Dios para que tomes posesión y conquistes la tierra que Dios nos prometió hace mucho tiempo. No te desanimes, Dios no te desamparará, no te dejará, no tengas temor ni te intimides. Con este marco maravilloso nos introducimos a esta lección de Josué. Con este trasfondo histórico vamos a entender cómo Josué superó luchas, batallas, temores, miedos y pudo conquistar a través de la promesa de Dios, su palabra, la fe y lo más importante, la ley, que es el reflejo del carácter de Dios, aquellas batallas que estaban prometidas. Acompáñame para que juntos descubramos esta impactante historia. Soy Juan Felipe Lascarro, terapeuta familiar, coach de vida, empresario y comunicador cristiano. Y te doy una cordial bienvenida a este espacio Lecciones que Sanan, donde vamos a estudiar este libro de Josué durante este trimestre, y hoy nos vamos a enfocar en la lección número 1 y vamos a encontrar cómo en la palabra de Dios hay una fórmula para el éxito. Pero espérate, el éxito no tiene nada que ver ni con dinero, ni con poder, ni con fama. No, el éxito en la Biblia, en esta lección 1 de Josué, nos va a hablar que el éxito está dado por esforzarse, ser valiente y, lo más importante, obedecer a ese Dios que cumple promesas. Así que a tomar papel y lápiz y a comenzar a explorar esa fórmula del éxito que Dios tiene para ti hoy. Porque no sé en qué momento te encuentres, en qué circunstancia. Puedes estar atravesando una crisis, una dificultad, una batalla que enfrentar, sea espiritual, emocional o física. Hoy probablemente en este lugar vas a encontrar respuestas. Vamos a la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Vamos por favor allí a Josué. Vamos a empezar con Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Este va a ser nuestro texto de estudio durante este espacio. Dice de la siguiente manera: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y en todo tendrás éxito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo la viste? Este esfuérzate y sea valiente no es simplemente un llamado. No, señores, no es solamente una orden militar. No, señores, es la estrategia que Dios tiene para Josué y el día de hoy para nosotros, de que podamos realmente vencer estos desafíos espirituales o estos desafíos emocionales. Desde la neuropsicología entendemos y sabemos que el miedo nos paraliza. Ahí el cortisol se activa cuando hay un momento de crisis, de dificultad. Pero qué lindo ver que aunque Josué se sentía
oprimido, preocupado por el gran desafío que tendría que vivir, Dios le dio una promesa. Porque el cortisol se puede regular en nuestro cerebro en medio de las dificultades cuando las promesas son las que cambian realmente nuestra vida. Las promesas, y una promesa como esta tan poderosa de que hará prosperar su vida, su camino y tendrá éxito, es una promesa que ayuda a menguar el miedo, a menguar el dolor. Es importante entonces destacar que en esta lección vamos a aprender que Dios le enseñó a Josué y nos enseña a nosotros que no hay por qué temer ante los desafíos. No te desampararé, no te dejaré. Entonces, el objetivo principal de esta lección está enmarcado en una pregunta que hoy quiero hacer para ustedes. La pregunta es: ¿qué significa realmente ser fuerte y valiente? Y cómo esta fórmula de éxito puede cambiar tu vida, mi vida, el día de hoy. Lastimosamente, queridos amigos, el pueblo de Israel durante el desierto no pudo cumplir la promesa, ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Por lo tanto, el pueblo tuvo que rondar, caminar durante 40 años con desafíos, con pruebas, Dios siendo paciente, Moisés estando allí. Pero el pueblo perdió un examen tan importante como era hacer pacto con aquel Dios que los había sacado de la esclavitud. Entonces ahora encontramos que tuvo que pasar prácticamente una generación y solamente Josué y Caleb fueron los que pudieron entrar a esta tierra que Dios había prometido, porque lo que Dios promete, a pesar de que a veces los seres humanos seamos un poquito cabezones, Dios siempre lo va a cumplir. Entonces el desafío que tenía Josué en este momento era muy, pero muy, muy grande. Y por eso en esta lección vamos a analizar y vamos a entender la manera en que Dios inaugura un nuevo capítulo con este pueblo. Y me encanta porque nos muestra un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Levantamos la mano, como decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pero Dios es un Dios de oportunidades y en esta época estamos viviendo una época todavía de gracia, un espacio para que podamos dar un giro a aquellas decisiones que de pronto hemos tomado en nuestra vida que nos han llevado a como estamos el día de hoy. El desafío más grande que tenía que enfrentar Josué era poder competir, luchar contra unos enemigos que, aunque él militarmente estuviera preparado, eran mucho mayores, con mejores armas que un simple pueblo nómada que venía de ser esclavo. Entonces la pregunta es: ¿cómo en esta lección de Josué que estamos estudiando? Esta lección, espero que ya la tengas, consíguela. Es una lección maravillosa. En esta lección, donde hablaremos de la fórmula del éxito, vamos a tener 3 aspectos que debemos estudiar. Número 1, vamos a estudiar cómo confiar en las promesas de Dios. ¿Sabes que Josué, antes de llegar a ser ese líder que tenía que introducir ahora al pueblo, atravesar el Jordán y llegar a esa Canaán, vivió un proceso? No podemos permitir que de la noche a la mañana hayan cambios en nuestra vida si no hay procesos. Antes de llegar a ser líderes de nuestra propia vida, necesitábamos aprender a liderar, pero de una manera de servicio. Nota algo interesante, mira, la Biblia en Éxodo, Números, Deuteronomio, nos muestra cuál era la función que tenía Josué antes de llegar a ser líder. Para que podamos entender un poco sobre cómo confiar en las promesas de Dios, es necesario que hoy tú y yo entendamos que en este proceso que llevó Josué fue formándose para tener las manos abiertas y estar listo para poder rebatir todas esas luchas, esas batallas, poder luchar contra ese miedo, contra aquellas noches en las cuales se sintió solo, como muchas veces nos sentimos. Como aquella batalla que podemos estar viviendo. Yo actualmente estoy viviendo una batalla muy fuerte. Hay una crisis mientras estoy grabando esta lección de escuela sabática para ti. Hay una crisis fuerte en mi vida de tomar decisiones. Sea por malas decisiones que tomamos en el pasado, pues sean por las circunstancias que nos toca vivir en este mundo imperfecto. Pero siempre hay crisis, siempre hay miedo. Y necesitamos confiar en Dios. Y el proceso de estar allí al pie de Dios es lo que nos da paz y tranquilidad. Por eso hoy desde el corazón te puedo decir que aunque hay esta crisis en mi vida, duermo en paz, estoy tranquilo, porque he decidido confiar en el Dios de las promesas, en mi Dios, el que pelea mis batallas.
Entonces encontramos allí en estos libros de Éxodo, como les dije, Números y Deuteronomio, a un Josué que fue un servidor. Nos dice que llegó a ser espía en ese proceso de ir supuestamente a espiar la tierra, que no fue el plan de Dios, pero el pueblo lo pidió y Dios lo concedió. Vimos que él entró a la tierra prometida con Caleb, no perdió su vida y ahora ya estaba preparado. Hay un detalle muy interesante en Josué. ¿Me acompaña rápidamente a Josué? Mira lo que dice Josué capítulo 1. Vamos a leerlo. Yo sé que tú tienes ahí tu Biblia, yo también la tengo aquí, porque ahí es donde están las promesas de Dios maravillosas. Mira lo que dice Josué 1:1 y nos muestra que todo el capítulo 1 marca esta tendencia. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, nota lo que sigue diciendo, siervo de Jehová. Así lo llama la Biblia Moisés, siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, y mira cómo lo destaca Josué capítulo 1, servidor de Moisés. ¿Sabes que el capítulo 1 de Josué menciona 10 veces a Moisés? Y aunque estamos en el libro de Josué, solamente 4 veces. Ese era una gran lucha, un gran desafío que tenía Josué. No es fácil a veces estar en los zapatos de alguien que lideró, que fue paciente. Ya lo dijimos en la introducción de esta lección. Moisés tenía el perfil diplomático, conciliador, y ahora Josué era el militar, el estratega. Pero para Josué no fue fácil y él necesitaba confiar en las promesas de Dios porque el desafío que tenía por delante era un desafío muy grande. Entonces, hoy quiero decirles, queridos amigos, que debemos tener claro, el éxito no se mide nunca, nunca por los logros externos, sino por la confianza que podemos colocar en un Dios que siempre va a cumplir sus promesas. Y en Josué 1:9 hay una frasecita que es la que hoy deberíamos nosotros allí amarrarnos, afincarnos. Si estamos en esa lucha, en esa dificultad, tratando de crecer, deberíamos afincarnos. A Josué se le dio la seguridad que debería recordar siempre, que donde quiera que fuera, Dios lo iba a acompañar. Hay 2 palabritas que hemos leído ahorita al inicio, que son la palabra shazak y la palabra emetz en el hebreo. Son las palabras que significan o que leemos en la Biblia para esfuérzate y sé valiente. Entonces, esa palabra shazak en el hebreo significa sé fuerte, fortalécete, apunta a una firmeza y una robustez que tiene que ver para que tú te puedas sostener. Y ahora esa palabra emetz que denota de alguna manera coraje, tener valor, pero nota lo siguiente, es una valentía activa que se impulsa desde el interior, desde lo que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Entonces ese esfuérzate y sé valiente que se le dio a Josué tenía que ver con la obediencia a la Biblia, a la palabra de Dios, a esos 66 libros que tienen promesas maravillosas y que obviamente también tienen muchos personajes como Josué, como Moisés, como Job, como Abraham, como Jacob, como Pablo, como Pedro, que tuvieron fallas y necesitaron segundas oportunidades. Seres humanos que se equivocaron como Pedro, que negó al mismo Jesús después de haber caminado con él. Por eso no debemos renunciar en este momento. Por eso ese esfuérzate y sé valiente significa que necesitamos esforzarnos y ser valientes para creer en las promesas de la Biblia, para acercarnos con esa ley que nos da para nuestra protección mental, emocional, para nuestra protección espiritual. Esfuérzate y sé valiente significa que necesitamos definitivamente permanecer fieles, aunque el mundo se nos esté destruyendo por completo. Dios te llama a ti hoy y te dice, esfuérzate y sé valiente. Hay un pensamiento que quiero compartir acá. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y participa en el desarrollo del carácter. Lo dice un libro maravilloso que se llama El deseado de toda la gente, si tú lo quieres consultar. Es un pensamiento maravilloso. ¿Cómo la palabra de Dios puede amoldar nuestros pensamientos y ayudar a desarrollar nuestro carácter? Mira, para poder ser próspero y exitoso, necesitamos entender que la prosperidad verdadera viene solamente de Dios y que el éxito se da solamente cuando nosotros logramos estar en armonía con los valores y principios espirituales. La noción de éxito debe estar estrechamente ligada al hecho de actuar con prudencia, con buena decisión, no dejarnos agobiar por los problemas y las dificultades, no permitir que nada de esto nos
desanime. No, no podemos permitir que nos desanimarnos. Prudencia para aceptar los desafíos y prudencia para obedecer la palabra de Dios. Eso es éxito. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, se le garantiza a Josué la presencia de Dios. Y quiero que este texto, este versículo, en este estudio que estamos teniendo de la lección 1, tú te apropies de él. Tómalo en el momento en que tú puedas estar escuchando este mensaje allí a través del canal de YouTube. Aprópiate, por favor, de este mensaje. Deuteronomio capítulo 31, 8 dice: no temas ni te desalientes. Esto es una promesa. Es una promesa real que tú necesitas creer, porque es la promesa de Dios, uno de los ingredientes de la fórmula del éxito que tiene la Biblia para ti y para mí. En medio de este mundo de dificultad y de crisis vivimos momentos difíciles. Si no prendes las noticias, el periódico, mira a tu alrededor y vivimos momentos difíciles. Pero Deuteronomio 31:8 dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Te podrán fallar muchos seres humanos, te podrán haber lastimado. Tú puedes hoy sentirte humillado, lastimado, herido porque alguien te falló. Dios no te va a fallar, nunca te va a abandonar. ¿Tú crees eso? Yo lo creo, totalmente lo creo. El segundo punto que debemos mirar aquí tiene que ver con la obediencia como cerco de protección. Lee conmigo Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate, le dijo Dios a Josué, y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y ahora viene una advertencia: no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Pues te da la razón, para que seas prosperado en todas las cosas que emprende. Dios no le prometió a Josué un éxito por buen estratega militar, porque fuera valiente, porque fuera esforzado militarmente. No, ya entendimos que el esforzarse y ser valiente tiene que ver que aunque estemos viviendo en un momento difícil, podemos confiar en las promesas de Dios. Ahora Dios le está prometiendo el éxito a Josué solo si permite que su ley, la ley de Dios, la que se encuentra ahí escrita en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio 5, y que lastimosamente la hemos enseñado por tanto tiempo como no y prohibiciones, ha llevado a que mucha gente le tenga temor y diga: no, eso déjelo en el pasado, aquí no me lo presente. Pero no, la ley de Dios es parte de la obediencia que Dios quiere para nosotros. Y sencillo, y tú me preguntas ¿por qué, Juan Felipe? Porque el manual que necesitan los seres humanos está en la palabra de Dios. Y las instrucciones para ser victoriosos, para salir adelante, exitosos, realmente como Dios quiere, se encuentra en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son simplemente un cerco de protección. Son aquello que es la esencia del carácter de Dios. Así es Dios. Y por eso Él ha transmitido con bondad y con amor estos 10 mandamientos. Y mucha gente dice: no, yo prefiero la gracia, la ley. No, espérate. La ley y la gracia no son opuestos, son complementarios. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 31. Pregunta él: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, categóricamente responde Pablo, sino que confirmamos la ley. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios, que es ese cerco de protección, nos muestra un camino seguro. Son instrucciones que necesitamos, que el Creador nos ha dado para que vivamos bien emocionalmente. Si cumpliéramos la mitad, por lo menos la mitad de los que están ahí escritos, como por ejemplo el 4.º mandamiento de Éxodo 20, hoy en día nuestra mente sería de una forma distinta. No habría depresión, no habría ansiedad, no habría estrés. Pero al dejar de cumplir una ley porque quisimos dejarla allá clavada, allá encerrada, hoy estamos pagando de alguna manera a los seres humanos las consecuencias de la desobediencia. Entonces la ley nos muestra el camino seguro y la gracia nos da la fuerza para caminarlo. En ninguna parte, tú lo puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis, la ley de Dios está destinada como un medio de salvación. Ojo con eso. Lo único que nos salva es la gracia de Cristo Jesús y la sangre maravillosa del Cordero.
Sin embargo, los mandamientos son para las personas ya liberadas. El modelo del pacto de Dios nos va a traer promesa y bendición al obedecer, porque sabes algo interesante. Dios primero salva, bendice antes de dar órdenes. Si no, lee conmigo por favor Éxodo 20. Muchas veces comenzamos a decir que los 10 mandamientos comienzan desde el versículo 2 y no es así. Los 10 mandamientos comienzan desde el versículo 1. Mira lo que dice Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Se presenta por título quién es y su cargo. Jehová tu Dios, que te saqué por gracia. Israel no merecía nada. Eran esclavos, no tenían fuerzas y ahora Dios los está llevando a heredar sin ni siquiera un documento de decir que son propietarios, nada, son esclavos, no traían nada, esclavizados, maltratados, pero ahora Dios decide por iniciativa propia, por su propia gracia, sacarlos de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí continúa el primer mandato. Como te salvé por gracia, como te he sanado, te he restaurado, ahora yo te invito a que no tengas otros dioses ajenos delante de mí, porque no hay nadie más en este universo que dé la vida por ti como lo hizo Jesús. Entonces, por favor, tengamos muy claro que cuando hablamos que la obediencia como cerco de protección, estamos hablando que el éxito espiritual no se trata de sentirse libre de reglas, sino de entender que obedecer la palabra abre un espacio para que Dios pueda actuar con nosotros. Es la oportunidad, es el momento para que tú le digas a Dios: Señor, cércame en este momento difícil. Por más pecador que te sientas, por más culpable que te sientas, permite que así como Josué pudo batallar con estas grandes naciones, él necesitaba primero entender que la confianza en Dios y la protección que daba su santa ley era lo que le iba a garantizar el éxito. En la práctica, cuando seguimos los principios divinos, sea cual sean, pueden ser el fruto del Espíritu Santo, estamos definitivamente protegiendo nuestra mente, nuestro corazón de un daño mayor. No hay nada más bonito que la obediencia consciente. No es nada de esclavizarnos, antes nos da libertad y paz interior. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, su ley, que es el carácter de Dios, su protección y el cumplimiento de su promesa, libera y quita la ansiedad. Hay un estudio muy interesante que he leído estos días y dice que la ciencia ha descubierto que cuando los seres humanos dedicamos 12 minutos, 12 minutos a orar enfocadamente, durante 8 semanas, es decir, 2 meses, hay cambios fisiológicos en el cerebro. ¿Cuánto tiempo dedicamos para estudiar la Biblia, para orar? La ciencia hoy demuestra que el que lee la Biblia no es un aleluya loco pandereta. No, hoy la ciencia está demostrando que las personas que meditan, que oran, que estudian la palabra, trae cambios a nivel del cerebro. Estás viviendo de ansiedad, de preocupación, de estrés, de depresión. En la Biblia está la fórmula. En el cumplimiento de ese cerco maravilloso que nos ha regalado Dios está la respuesta. ¿Por qué seguir nosotros sufriendo al día de hoy? ¿No es bonito lo que Josué nos está enseñando? A mí me parece maravilloso lo que estamos aprendiendo. El tercero habla de ser agentes de cambio para otros. Y ahí la santa palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte nunca se podrá esconder. ¿Sabes, querido amigo y amiga, que uno de los propósitos que tenía Dios al llevar al pueblo de Israel a Canaán no solamente era repartir la tierra o heredar la tierra? Él tenía un doble propósito, porque Dios siempre va más allá de lo que tú y yo creemos que puede hacer. Y su mayor propósito era que cuando este pueblo entrara a la Canaán se convirtiera en una luz en medio de la oscuridad. ¡Qué mensaje tan potente! Me encanta, yo me emociono cuando estudio los personajes de la Biblia, y este libro de Josué es maravilloso.
No nos podemos perder eso. Por eso yo quiero detenerme aquí un momento antes de seguir, invitarte a que te suscribas a este canal, para que activa la campanita, para que cuando se lleguen los mensajes semana a semana, sea lo primero que te salga. Aquí vas a tener herramientas a través del estudio de Josué para poder nosotros cambiar nuestra vida, para poder sobrellevar este mundo tan difícil que estamos viviendo. Dale un like, eso nos va a ayudar a que muchas personas más lo vean, y obviamente siempre te voy a pedir que lo compartas. Comparte estos mensajes. Y por ahí en las redes sociales hay cuánto mensaje, discúlpeme, basura, colocando escenas que no ayudan, pero que traen de alguna manera morbo. ¿Por qué no compartir mensajes tan maravillosos como estos? Dios quería que un pueblo, con su vida, su fe, su obediencia, el cumplimiento de los mandatos de Dios, se convirtiera en una alternativa para un mundo lleno de egoísmo, de corrupción. Dios tenía el plan de que esa receta del éxito que Josué estaba viviendo en su vida, que transportó o le dio al pueblo de Israel para poder conquistar, ese testimonio se convirtiera, sin necesidad de hablar, en un testimonio para las naciones enemigas o aquellas naciones que estaban alrededor. Hoy Dios nos está llamando para eso. Así como en el pasado Josué fue ese líder que dirigió al pueblo para entrar a esa Canaán terrenal, hoy tenemos otro líder que se llama Jesús, y es el que nos está enseñando esto, porque nos quiere llevar a esa Canaán celestial. Pero Él quiere que esa fórmula de éxito que nos está enseñando no solamente nos beneficie a nosotros, a nuestra comunidad. Él quiere beneficiar a otros, que encuentren una cultura alterna, algo diferente a este mundo hostil, horrible que hoy estamos viviendo con tantas tendencias. Qué lindo es hoy ver personajes que se esfuerzan, sean valientes, que luchan, que dan testimonio. Mucha gente no se acerca a Dios porque a veces ve que los mismos hijos de Dios son como el tropiezo. Y eso no debería ser así. Aunque tengamos luchas y dificultades, estamos llamados a ser fuertes y valientes, a esforzarnos, porque hay promesas maravillosas para nosotros. Así que mi invitación es a que con este mensaje, además de nosotros poder recibir la confianza en las promesas de Dios, además de obedecer ese cerco de Dios, nos convirtamos de alguna manera en aquellos agentes que transforman con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra compasión, con nuestra esperanza, con el perdón que otorgamos, con el servicio que damos. Nos convirtamos en una luz en medio de este planeta Tierra, como Dios permitió que el pueblo de Israel se convirtiera en una luz para aquella época. El verdadero éxito cristiano, entonces, mi querido amigo, es vivir de tal manera que nuestra obediencia y nuestra fe en Dios inspire a otros. ¿Estamos inspirando a otras personas o los estamos alejando? Elijamos vivir el camino que Dios quiere que vivamos. ¿Saben? Para ir terminando este estudio, quiero decirles que puedo notar que al terminar el capítulo 1 de Josué, el personaje principal no fue Moisés, así aparezca 10 veces, ni Josué, que lleva el nombre del libro. El personaje principal es el Señor Jesús. Es el Dios de los cielos que cumple promesas, que tomó a alguien que no merecía nada, esclavos, como un día lo hizo con nosotros. No merecemos nada, pero nos da una oportunidad, nos da oportunidades. Los trajo desde Egipto, esclavos, los atravesó por el desierto, por cabezones, como les dije, tuvieron que vivir prácticamente una generación entera. Solamente 2 entraron, pero Dios permitió que esta nueva generación, como Josué, Caleb, de los que salieron de Egipto, más ahora sus hijos, entraran y conquistaran esta tierra. Y ellos tenían un mensaje, y para Josué, que era un guerrero, el mensaje era cumplimiento de la ley de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios y la seguridad que Dios estaba con él, como hoy lo está contigo. Quiero decirle lo siguiente para terminar. En la psicología sabemos que el cerebro se reprograma por 2 cosas, por repetición y convicción. Por eso es que Dios no deja cabo suelto. Por eso es que estudiar la Biblia es una de las mejores formas para transformar el carácter, como lo leímos ahorita, y para moldar los pensamientos. Porque Dios le dice a Josué ese concepto que hoy necesita nuestro cerebro: repetición y convicción. ¿Cómo? Medita en la palabra de Dios día y noche, le dijo a Josué,
¿Por qué día y noche? Porque es la única forma en que puedan formarse caminos neuronales de confianza y esperanza. Si tú estás deprimido, si tú sientes que el placer, la dopamina, la consigues en redes sociales, en pegarte a una serie completa de cualquier streaming, que tú crees que ahí está la solución, no. Porque lastimosamente el placer a veces es doloroso. Y en vez de mejorar, empeoramos. Y es aquí en nuestra mente, queridos amigos, donde están realmente las decisiones que tú y yo debemos tomar. Cuando tú estás desanimado, cuando realmente no has permitido que Dios cumpla su tarea en ti, definitivamente vas a estar desanimado. Y el mundo hoy se te puede estar cayendo a pedazos. Pero no es tu entorno. No le eches la culpa a nadie. Eres tú que no has decidido confiar en las promesas de Dios. Entonces, esa forma de crear nuevos caminos neuronales de confianza y esperanza es lo que nos va a ayudar. El mismo principio hoy debe funcionar en tu vida. Lo que repites, que son las promesas de Dios, lo crees. Y lo que crees definitivamente lo vives, porque así Dios lo ha querido. Eso es como una herida, ¿cierto? Nos abrimos, se infecta y si no la limpiamos, pues definitivamente se va a podrir y una gangrena. Lo mismo pasa con el miedo. Si no lo enfrentamos con la palabra de Dios, con un escrito está, con una seguridad, una capacidad de que Dios puede organizar nuestros pensamientos, nuestra mente, sanar, reprogramarnos, desbloquear tantas cosas. Definitivamente el miedo nos acabará. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y alimentamos nuestra mente con las promesas de Dios, ese miedo definitivamente se va. Tengo 2 preguntas para ti. Y con esto terminamos la lección 1 del estudio de Josué, la fórmula del éxito. Quiero invitar a que sigas estudiando esta semana, para que la otra semana podamos recoger conceptos. Pero te tengo 2 preguntas antes de cerrar. Pregunta número 1. ¿Será que en el pasado aprovechó Israel esa nueva oportunidad que Dios le dio? ¿Siguió la receta de éxito que la generación anterior no quiso seguir? La segunda pregunta que tengo aquí para ti es, en el presente, nosotros, esta generación del 2025, estaremos en la capacidad de permitir que Dios lleve a cabo su plan en nuestras vidas antes del día que Jesucristo venga a esta tierra. Quizás hoy estés parado enfrente del Jordán y necesites atravesar ese Jordán, el gran desafío. Probablemente estés mirando un futuro incierto y te esté llevando a tener ansiedad. Pero hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Josué. Nunca te dejaré ni te desampararé. Quiero que allí en los comentarios me escribas, no solamente dejar un like, no solamente suscribirte, no solamente compartirlo a otros, sino que escríbeme 2 preguntas. ¿Cuál es la herida que más te cuesta entregar a Dios? ¿Y cuál es el desafío que hoy necesitas enfrentar con valor? Me encantaría leerte. Hoy aprendimos que el verdadero éxito no es conquistar tierras, sino conquistar miedos y desafíos con la fe en Cristo Jesús. Porque ¿sabes algo? Confiar en las promesas de Dios y ser obedientes a Dios es la receta del éxito para este siglo. Dios no está buscando personas perfectas. Busca valientes que confíen en Él. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.